no ha mostrado una cuenta, no ha mostrado un acto fraudulento, como sí vamos a demostrar que en este gobierno se han perpetrado ese tipo de ilícitos. Y nunca nos hemos atrevido a afectar a la figura presidencial, que debe ser el sostén de un sistema democrático. Y lo digo, señor presidente, y quiero reiterar, la actuación de nuestra representación parlamentaria es de carácter estrictamente político. No somos representantes ni abogados defensores del expresidente García, para que no se piense que con nuestra actuación política se puede validar un instrumento que el Poder Judicial, en su autonomía que reclama el presidente de la Comisión, ha establecido que se ha violentado el debido proceso en la investigación al expresidente Alan García. Y el país debe saber que lo que el presidente Alan García, como siempre lo ha hecho, nunca se ha resistido a ser investigado en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en el Pleno. Él es un demócrata a carta cabal, es respetuoso de quienes representamos a la soberanía nacional, y por eso cuantas veces ha participado en las convocatorias que le ha hecho la comisión, él ha asistido. Pero eso no tiene nada que ver, señor presidente, con que una comisión parlamentaria montada con un propósito exclusivo de descalificar a un adversario político, porque si no fuera así el propósito, no se hubiera sentado el nefasto precedente que un gobierno por primera vez en la historia republicana toma el control mayoritario de una comisión investigadora para investigar al adversario. Y por eso que hemos sido muy enérgicos en exigir que se nos permita ahora hablar el tiempo suficiente. La comisión y el pleno decidió que el gobierno que era investigado no tuviera ni siquiera una persona que pudiera haberle dicho, como voy a demostrar ahora, de las 9 conclusiones y de las 7 recomendaciones, unas son falsas y otras adolecen de una grave consistencia jurídica. Si nos hubieran permitido a uno de nosotros participar en esa comisión, hubiéramos por lo menos permitido que no hubieran incurrido, por decirlo menos, porque no me consta que ha habido intencionalidad dolosa, pero sí intencionalidad política para cambiar cifras, para modificar los hechos, para hablar de cosas parcialmente. Y quiero decir, presidente, ya entrando al tema del debate, se ha hablado de este informe y la conclusión final es que en este caso de las conmutaciones y de las gracias presidenciales y de los indultos, el expresidente Alan García habría infringido la Constitución y en un caso concreto de una gracia otorgada a un ciudadano Espinosa habría cometido el delito de encubrimiento establecido en el artículo 404 del Código Penal. Entonces, señor presidente, quiero partir estableciendo que la Constitución, en su artículo 118, en el inciso 21, establece claramente que es facultad del presidente de la República indultar, conmutar penas y dar gracias presidenciales. ¿Dónde está el primer grave error, por decir, o ignorancia de quienes han dicho que cuando un jefe de Estado desarrolla una actividad o una potestad que le da la Constitución, está creando un ente paralelo al Poder Judicial? Con ese criterio, cuando el jefe de Estado, por una atribución que la Constitución le da para que pueda dictar decretos de urgencia, entonces también está creando un parlamento paralelo al de este Congreso. Cuando le damos facultades delegadas para que dicten decretos legislativos, eso, señor, ¿sabe a qué se debe esa ignorancia? Es que esta comisión ha tenido, no la comisión, sino el presidente, 15 asesores. Ningún penalista reconocido, ningún constitucionalista que le haya advertido, oiga, están cometiendo un grave error. Entonces, ni siquiera
a guiso de ilustración al país para que conozcan las conclusiones y recomendaciones del presidente, ha sabido explicar qué es una conmutación, qué es una gracia por razones humanitarias o qué es un indulto. Y de principio diré que estas potestades que la Constitución le da al jefe de Estado, en ningún caso se le da a una persona inocente. En ningún caso se le da a una persona inocente. O bien es un beneficio a personas que están siendo procesadas, como el caso de las gracias por razones humanitarias, o en el caso de personas condenadas por un delito. Entonces, hay que partir de ese primer principio. ¿Por qué la Constitución, y no solamente en el Perú, sino en todas las sociedades del occidente moderno, el jefe de Estado tiene esta atribución constitucional de dar gracias, de dar conmutaciones y de dar indultos? ¿Y por qué entender en una lógica estrictamente elemental decir que cuando un presidente da un indulto o una conmutación está creando un régimen paralelo al del Poder Judicial? Eso me releva de mayores comentarios. Pero quiero decir, señor presidente, es que en una democracia, y el presidente de la comisión ha pedido que este debate sea con altura, con respeto. Él le ha entregado a ustedes un resumen ejecutivo, y en todo lo que acaba de pasar, que son acopios de información periodística sin ningún sustento jurídico, sin ninguna valoración sustancial de las pruebas y de los hechos, fíjense lo que les ha entregado a ustedes hace una semana. ¿Qué dice? Que Alan García formaba parte de una asociación ilícita para delinquir, de la cual él era cabeza, y que contaría con suborganizaciones compuestas por diversos operadores, que en algunos casos participaban en más de una suborganización. Eso se le puede decir, es un parlamento democrático. Sin probarlo, le puede imputar a un presidente constitucionalmente elegido, que ha respetado los plazos democráticos, que ha respetado la libertad de prensa, que es la libertad fundamental sobre la cual se desarrollan el resto del elenco de derechos fundamentales. ¿Es posible que con un recorte o un reporte periodístico se pueda arribar a esta conclusión sin ninguna prueba? No, señor. Yo creo que este tipo de trabajos son los que descalifican una función esencial que tienen los parlamentos modernos, el hacer control político, el hacer fiscalización. ¿Por qué tanto dinero gastado para pasar 10 minutos un reportaje que todo el Perú lo ha visto en un canal de televisión? Y quiero decir, señor presidente, que la imputación a la infracción constitucional que hace la comisión, la mayoría de la comisión, al expresidente Alan García, dicen porque ha infringido el artículo 8 de la Constitución, y que agarró y que organizó una organización criminal para soltar condenados por tráfico de drogas. Quiero partir de un diagnóstico, señor presidente, que me permita que lo vean los colegas de la representación. Un diagnóstico que destruye la segunda conclusión de este informe. Un diagnóstico hecho por un funcionario de este gobierno. Y quisiera, señor presidente, que pudieran pasar la estadística que el jefe del INPE dramáticamente ha explicado en la Comisión de Defensa de este gobierno. Ahí está. Miren cómo ha crecido la población penitenciaria. Es cierto que el tema de las gracias no resuelve el tema de la sobrepoblación penal, pero es un elemento de muchos. Fíjense ustedes, hoy día no se dan gracias justamente por esta irresponsabilidad de los agentes de esta comisión en el Congreso. Fíjense, ahí está. Este informe lo ha firmado el señor José Pérez Guadalupe, un buen jefe del INPE de este gobierno. Ahí está, ¿ve? Fíjense cómo crece la población penal.
El año 2006, cuando entramos al gobierno, habían 35.835. El año 2010, 45.000. Ahora, ¿cuántos hay? Hay 66.857 internos en los penales. Internos que le cuestan a todos los peruanos. Pero lo más paradójico, los señores han parado de hacer gracias, de dar gracias, o el presidente ha dejado de ejercer esta potestad. Y todos sabemos que el 2011, cuando dejamos el gobierno, en el país habían 182.000 denuncias por asaltos y robos. Hoy día hay 292.000. Ah, qué bonito. Paramos esta política pública y disminuye la criminalidad. Ahí hay otro cuadro que me gustaría que los colegas de la oposición pudieran verificarlo. Yo sé que los colegas del nacionalismo ya tienen tomada su decisión, pero esto tiene que saberlo el Perú. Miren esa información, la sobrepoblación penal. Nosotros, el año 2006, la sobrepoblación penal era de 37.445, la dejamos en 46.000. Miren dónde está. 68.857. ¿Cuánto ha aumentado? 115%. Habría que investigar también pues al ministro de Justicia, al señor Pérez de Guadalupe. Esas son cifras, señor presidente. Son cifras que tienen que ver con el ejercicio de una política pública. Fíjense ustedes, esta es una cifra alarmante de sobrepoblación penal que ha sido expuesta por el doctor Pérez Guadalupe en la Comisión de Defensa. Hoy día la población penal es de 66.857. Hay una sobrepoblación de 35.837 internos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que en el gobierno nuestro habían políticas públicas para enfrentar la lacra social. En cambio, ahora parece que no la hay. Pero el argumento de la infracción a la Constitución y que el expresidente García no defendió al Estado contra el narcotráfico se cae a pedazos, señor presidente, porque quiero decirle estas cifras. En nuestro gobierno se erradicaron 51.130 hectáreas de hoja de coca. Se destruyeron 10.518 pozas de maceración. Se destruyeron 5.574 laboratorios. Se destruyeron 2.900 toneladas métricas de insumos químicos. Se incineraron 135 toneladas de cocaína. Se destruyeron 2.000 bienes incautados al narcotráfico. Fíjense ustedes, la comisión en su conclusión establece 6 anomalías administrativas. Primero dice, ¿qué es lo que dice en sus cuestionamientos administrativos? Y dicen que la comisión y desde Palacio de Gobierno se armó esta organización que modificaron reglamentos, procedimientos, todo para poder delinquir. Voy a demostrar, señor presidente y señor de la representación nacional, que todo lo que ha dicho el señor es falso. Falso. En primer lugar, dice que hubo una modificación reglamentaria, que se fusionaron comisiones para tratar de tener el control de las conmutaciones. Estas no fueron para eso, fueron parte de una política pública para facilitar los trámites, para evitar duplicidades de trabajo. Y fíjense, resulta que por fusionar comisiones están acusando a 2 ministros, al ministro Aurelio Pastor y la ministra Rosario Fernández. Pero quien ha fusionado esta comisión más fue en la última parte de nuestro gobierno, cuando era ministro un reconocido jurista, el doctor Víctor García Toma. ¿Y quién era miembro de esa comisión de gracias presidenciales? El actual ministro de Justicia, el señor Daniel Figalo. Pero lo más grave, y lo voy a demostrar, señor presidente, a ver, que me traigan
Este decreto supremo, supuestamente que es el que el Estado nuestro, el gobierno nuestro monta para montar la organización criminal, está siendo usada por este gobierno. Y al amparo de este decreto supremo, este gobierno ha concedido conmutaciones a condenados por tráfico ilícito de drogas. Lo voy a leer ahorita. Pasa. El decreto supremo 08/2010. Estas, señor presidente, estas gracias presidenciales sí están sujetas a control, y lo voy a explicar después por qué. Porque ahora se dice, el argumento que el señor Tejada da es que se fusionaron comisiones, claro, se fusionaron. Acá está el decreto supremo 08/2010 YUS, fusión por absorción. ¿Quién firma? Lo firma el doctor Víctor García Toma. ¿Quién formaba parte de la comisión de indultos? El actual ministro de Justicia, el señor Figalo. Entonces, pero quiero decir que si esto es para el señor Tejada, que sabe mucho de hechicería pero no de derecho, si esta es la herramienta normativa para perpetrar el delito, quiero decir, voy a mostrar una resolución suprema que al amparo de este decreto supremo ha dado el señor Ollanta Humala, otorgando conmutaciones a condenados por tráfico ilícito de drogas. Tráigame la resolución suprema, por favor. A ver. Miren, colegas, le voy a alcanzar. Y eso, por eso creo que cuando el odio y la inquina se sobreponen a la reflexión, a la razonabilidad, se incurren en estos graves errores. Resolución suprema. ¿Quién la firma? El señor Ollanta Humala Tasso y la ministra de Justicia de ese entonces, Eda Rivas Franchini. ¿Qué dicen de esta supuesta norma que fusiona, que dice el señor Tejada que esta es la norma que el gobierno nuestro urdió para cometer el delito de asociación ilícita para delinquir? ¿Qué dice? Que en este sentido, el literal B del numeral 6.4, artículo 6 del decreto supremo 004/2007, modificado por el artículo 5 del decreto supremo 008/2010 YUS. Esa es la fuente legal que el señor Ollanta Humala Tasso utiliza para dar conmutaciones a condenados por tráfico ilícito de drogas. El señor Tejada ha dicho que se fusionaron, con normas se fusionaron las comisiones para urdir este delito. Esa razón, señor presidente, destruye el argumento de que las comisiones se fusionaron supuestamente para montar sobre ella una organización criminal. Pero no solamente esto vamos a mostrar, señor presidente. Fíjense ustedes, dice que se dieron indiscriminadamente estas gracias, y que una de las razones por las que Alan García infringió la Constitución es porque puso en peligro la seguridad de las personas.